Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El estudio y la palabra de Dios que estamos llevando tiene como título Dios aborrece el divorcio. El tema tiene varias cosas para tratar, ¿no? Varias cosas para tratar. En sí el tema tiene ese título, pero el tema abarca otras cosas adicionales, podríamos decir, ¿no? Otros temas adicionales, podemos decir, como el matrimonio, como el adulterio, como la fornicación, como la unión libre, como, a ver, ¿qué más? El divorcio. Bueno, hay varios temas que tienen que ver y están relacionados con el título de este mensaje, de este estudio. El tema, les decía, que estamos tratando tiene como título Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Yo quiero empezar, bueno, no he terminado la idea que traía la semana pasada. La semana pasada traía una idea, pero hoy quiero, antes de continuar con esa idea, quiero hacer una pregunta a los hermanos. Quiero hacer una pregunta para saber cómo estamos con respecto a la definición de dos palabras que siempre han, bueno, especialmente una. Creo que la otra está clara, pero la otra creo que está un poco, siempre hay confusión en ella, ¿no? Las dos palabras que quiero tratar es adulterio y fornicación, ¿no? Entonces siempre hay como la inquietud de la una, o como que una de pronto no tiene que ver con la otra, o tiene algo que ver con la otra, o se contraponen, o bueno, he escuchado bueno, conceptos de personas, ¿no? Y de personas que enseñan la palabra de Dios. Y bueno, hay cosas que me inquietan mucho con respecto a esto, porque se dicen muchas cosas, pero algunas de ellas pues, no son bíblicas. No son bíblicas. Así que, bueno, yo les hago la pregunta a los hermanos. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? A ver, ¿quién me quiere dar esa respuesta? Cuéntanos, mi hermana. Vale. Adulterio entiendo que es cuando ya hay compromiso. Por ejemplo, cuando ya las personas están casadas legalmente, entre comillas, y pues una de las dos falta a ese compromiso que tienen, que han hecho ante Dios o ante alguna entidad civil o algo así. Eso es lo que yo entiendo como adulterio, faltan a ese compromiso. Quiere decir que de pronto, creemos que solamente es en la parte sexual, pero no, o sea, la palabra dice que no, ni siquiera debemos tener pensamientos de ningún tipo ni de un hombre a una mujer, ni de una mujer a un hombre que esté ya comprometidos o casados. Eso es lo que entiendo yo. Vale, mi hermana, muchísimas gracias. Entonces, eso es adulterio, ¿correcto? Sí. Ok, vale, mi hermana. ¿Y la otra palabra? Fornicación. Fornicación, pues fornicación entiendo que es, ¿cómo es que dice la palabra? Cuando tenemos relaciones sexuales, promiscuidad fuera cuando somos promiscuos y no tenemos una pareja y pues estamos con una mujer con muchos hombres o un hombre con muchas mujeres. Vale, mi hermano. Ok, entiendo, no se está casado y como dice mi hermano Álvaro y su merced le confirma, es una persona promiscua. No sé, creo que todos sabemos o entendemos en algo que es una persona promiscua, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos entendemos eso? Sí. Bueno, ok, entonces es más, o sea, su merced lo conecta con la palabra promiscuidad. Ok,
Ok. Muchísimas gracias. Muy interesante eso. Gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. ¿Quién más nos quiere aportar? ¿Alguien que quiera? Mi hermana Constanza, por aquí la veo voluntariamente. Es tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué es eso? Fornicación. Ok, tener relaciones por fuera del matrimonio. Tener relaciones por fuera del matrimonio, eso es fornicación. ¿Le entiendo eso, mi hermana? Sí. Ok. ¿Y adulterio? Es tener relaciones, bueno, es que son, yo qué le digo, pastor, es como traicionar a la pareja, no es como tener relaciones también, pastor. O sea que viene siendo más o menos lo mismo. Sí, Sí. para mí. Vale, mi hermana. Muchas gracias por su aporte, mi hermana. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Quién más? Por aquí tengo a mi hermana Lisette. Cuéntenos, mi hermana. Yo tengo entendido que la fornicación son las aberraciones sexuales. O sea, todo lo que es aberración sexual es la fornicación. Aunque, pues, la tradición nos enseñaba que eran las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? También el divorcio es faltar a esa promesa que se hizo ante el Señor, sea sexualmente o de otras formas, que lleven a la separación, pues, de la pareja, ¿no? Del matrimonio. Eso es lo que tengo entendido de esas dos palabras. Ok, la segunda es adulterio, ¿cierto? La segunda palabra, ¿sí? Señor. Ok, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Lisette. Muchísimas gracias. Gracias por el aporte. Mi hermana Victoria, Señor la bendiga. ¿Cómo está? Buenos días para usted y para todos. Que el Señor Jesús Señor Jesús la bendiga, nos mi bendiga hermana. a todos, Amén. conforme a su hermosura. El Señor habla en la palabra que la mujer adúltera es aquella mujer que tenía su esposo y va y adultera con varios hombres. O sea, ella va y está con muchos hombres, con varios. El Señor, pues conforme a la palabra, ¿no? Es lo que el Señor dice. Esa sería el adulterio, ¿sí? Uh-huh. Y la fornicación, el Señor, pues para mi entendimiento en la palabra es lo mismo, porque si adultera, pues fornica con varios hombres. El Señor también dice que se fue y fornicó con dioses, como con esos dioses, que el Señor lo ve así, en la palabra del Señor, ¿no? Es el entendimiento que yo tengo, pastor. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Señor Jesús la bendiga. Muy amable. Mi hermano Álvaro, cuéntenos, mi hermano. Pues yo veo esto que se tipifican, diciéndolo así como en leyes, en las dos cosas. Cuando ella está el adulterio, se está cometiendo al mismo tiempo la fornicación. Así lo veo yo. No sé si estará claro o no, pero usted me lo dice después, ahí con la palabra. Ok, mi hermano. Muy interesante eso. Muchísimas gracias, mi hermano. Muy interesante. Mi hermano Willington, su merced quería ahí aportar algo, ¿cierto? Sí, está bien. El adulterio es el tema cuando se rompe un pacto. Porque el Señor, cuando nos habla del esposo, se refiere el pacto cuando él realiza. Cuando hablamos de nosotros, digamos, a sus hijos, también hablamos, cuando estamos hablando de casamiento, hablamos de un pacto. Cuando hablamos de casamiento, no es ante un curita, no es un pastor, sino es ante el Señor. Yo rompo ese pacto, y es el adulterio. ¿Cuál es el adulterio? Es yo, mejor dicho, aquí lo conocemos como ser infiel, entrar a una infidelidad, estar con otra persona que no es mi esposa, en este caso, pues, o viceversa. La fornicación no es más que la palabra lo determina como la inmoralidad sexual. Acá lo llamamos promiscuidad. Es estar teniendo relaciones sexuales con distintas personas. Mejor dicho, no hay casamiento. Yo quiero agregar algo, pastor, es que yo tengo una inquietud y es frente a una palabra que yo he visto que de cierta manera se hace connotación, pero me malinterpreta. Y es cuando hablamos del casamiento. No sé si el pastor me permita agregar algo. Sígame, hermano, tranquilo, siga. Es que yo notaba, no sé, es mi percepción, eso ya es muy intuitivo, que cuando hablamos de casarnos, es que se unieron una persona y la otra y ya están casados, es una dominación de casamiento, es como un concepto. No es tanto así. Hay que agregarle algo a esto. El casamiento es, sí, obviamente, yo ya llegar a una intimidad, pero además de eso, tener el compromiso y el pacto. Porque si no, entonces estaríamos tergiversando el casamiento, es que
Yo estoy con la una, yo estoy con la otra mañana, pero el fin de semana estoy con otra. Ahí no es casamiento, ahí ya se vuelve una inmoralidad sexual, una perversión sexual, y ahí estamos hablando de la fornicación. Okay. El casamiento es, agreguémosles el compromiso, ese es el verdadero casamiento. De pronto quería tomar ese tema porque yo he escuchado que es que estar comiendo en otra ya es casamiento, sin hablar de compromiso, sin hablar de Vale, mi hermano. Vale, mi hermano. Bueno, era eso. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, interesante, todo muy interesante. Aquí salen muchas preguntas, ¿no? Esos temas traen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién da el compromiso? O sea, es interesante lo que dice mi hermano Willington con respecto a quién da el compromiso. ¿Quién da el compromiso? Entiendo de que existe la duda con respecto a dos personas que se van a vivir, ellas dos, entonces un hombre y una mujer se van a vivir. Entonces, ¿están casadas o no están casadas? Mi hermano dice, el aporte que hace dice que hay algo más que hay que agregarle. Hay algo más que hay que agregarle. ¿Qué será ese algo más que hay que agregarle? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale la pena hacernos esa pregunta, ¿no? Para que exista un verdadero matrimonio. ¿Qué será ese algo? ¿Qué será? A ver, ¿qué será? Pero yo quiero que leamos unos pasajes. Bueno, voy a dar una pequeña aporte a lo que los hermanos han dicho. Los hermanos hablaron de promiscuidad, hablaron de aberración sexual, hablaron de estar con muchos hombres. Por ejemplo, mi hermana Victoria dice, cuando una persona está en adulterio es porque está con muchos hombres. Entonces, vale la pena hacer las preguntas del caso, ¿no? Las preguntas de rigor. Y es entonces cuando se está con uno solamente diferente al esposo o a la esposa, no lo es. Es simplemente preguntas que de pronto traen corrección o ampliar un poquito más el concepto que traemos, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser varios o puede ser con una sola persona por fuera del matrimonio para que haya un adulterio? ¿Ve? Es importante, esos puntitos así, a veces de los conceptos es importante aclararlos, ¿no? También dice mi hermana que la fornicación pues es lo mismo que adulterio. Bien interesante eso. Mi hermano Álvaro usaba unos términos de ley acerca de cuando algo se tipifica el adulterio, o sea, se comete también la fornicación. O sea, cuando una cosa ocurre, por ende ocurre la otra. Y bíblicamente sí es verdad. Es muy interesante eso, que está complementado también. Por ejemplo, mi hermana Licea hablaba sobre aberración sexual cuando tocante al término fornicación, ¿no? Eso es básicamente, tiene que ver con una aberración sexual. Y todo adulterio es una aberración sexual, pero no toda fornicación es un adulterio. Eso es importante aclararlo, ¿no? Cuando una persona comete un adulterio, se tipifica el delito, porque esto es de la palabra de Dios, eso es de ley, o sea, es un delito para el Señor, es un delito, se viola la ley. Entonces se está tipificando el delito de adulterio y por ende el de fornicación. Mas no siempre que se comete un acto de fornicación necesariamente se está cometiendo un acto de adulterio. ¿Ve? El concepto de la fornicación es un poco más amplio del concepto del adulterio. El concepto del adulterio viene a ser una parte de ese todo que es la fornicación. La fornicación tiene que ver con toda aberración sexual o con todo. Hay un término que se usa en la Biblia del lenguaje actual. ¿Cuál es el término que se usa? Hay un término que es bastante interesante que usa la Biblia en lenguaje actual. No es el término aberración, sino perversión. Toda perversión sexual. Gracias, mi hermano Wilento. Cualquier tipo de perversión sexual. Y dentro de cualquier tipo de perversión sexual existen varios tipos de perversión sexual, dicho en otras palabras. Uno de ellos es el adulterio. Uno de ellos.
Bueno, entonces esas cosas para que la vayamos aclarando en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Bueno, para que vayamos aclarando los términos que en alguna ocasión nos han causado inquietud y confusión además. Entonces sí se comete, sí se tipifica el delito de perversión sexual o de fornicación, como bien lo decía mi hermano Álvaro. Mi hermano. No necesariamente, pues lo veo ahorita de acuerdo a otra que hay acá en la palabra. Okay. Y no necesariamente se tiene que cometer el delito, la infracción de la ley físicamente, de acuerdo a lo que dice en otra parte. No, pues ya usted me aclara, Okay. me corrige, porque dice en una parte de la Biblia, dice que si una persona desea a otra persona, ya ha adulterado su corazón. Entonces ahí, sin siquiera llegar a cometer el acto, ya se está adulterando. Lo que yo lo entiendo así, ¿no? Pues así, y literalmente. Gracias. Efectivamente, mi hermano, dice el libro de Mateo, dice Mateo capítulo 5, en el versículo 28, dice así, dice, mas yo os digo que cualquiera, o sea, está complementando al Señor, ¿no? No está anulando ni cancelando, ¿no? No está anulando ni cancelando. Está dando una explicación más profunda, más amplia. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, o sea, para tenerla, la quiere tener. Ya entendemos los términos de codiciarla y de tenerla, en qué sentido está hablando la palabra de Dios, ¿no? No quiero ser tan explícito en esto a veces, porque también a veces hay niños escuchando y de pronto ya esta parte de explicarlo más a profundidad, pues cada uno de los papitos, por favor, si hay niños allí. Bueno, entonces dice que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, para tenerla, y es muy claro y específico esta parte, ¿no? Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella, ¿no? No es que necesariamente porque usted observó a una persona, usted ya adulteró con ella en su corazón. No es así tampoco. No es así tampoco. Bueno, para que aclaremos eso. Lo que dice la palabra de Dios es para codiciarla. O sea, vio a la persona y usted quiere tener algo con esa persona. La codicia, la quiere tener. Dice para codiciarla. Y ya sabemos en qué sentido. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, es muy importante esto que acaba de decir mi hermano Álvaro. Porque también quiero hacerles otra pregunta. A ver quién me la quiere responder. Esta la dejo abierta. A ver quién me la quiere responder esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es el adulterio espiritual o qué es la fornicación espiritual? A ver, ¿quién me lo quiere decir? No sé si de pronto algunos no han escuchado el término, de pronto otros sí han escuchado el término y dicen, sí, es que también hay adulterio espiritual y hay fornicación espiritual. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere aportar, por favor? Pastor, es que a mí ahorita que se está hablando se me vino algo en mí y yo quería preguntarle. Que es que el Señor a todos da sabiduría conforme a la voluntad del Señor Jesús. Amén. ¿Será que como la palabra la transcriben, será que es, o sea, si es el Señor escribió, dijo a los profetas que escribieran fornicación y adulterio, o es igual como han puesto que el espíritu, el alma y el cuerpo? O sea, no sé, se me vino ahorita eso porque muchas personas dicen que el espíritu es una cosa, que el alma es otra cosa y que el cuerpo es otra cosa. Sí. Entonces, no sé, pienso yo, eso ya el Señor nos lo dará. Bueno. Es de que si el adulterio y la fornicación colocaron ellos así como para darle algo, o es realmente el Señor mandó a que se escribiera así. Gracias. Amén, mi hermano, muchas gracias. Y efectivamente, mire, su pregunta es muy importante. Por eso les digo a los hermanos que sus aportes son muy valiosos, son muy importantes. No se queden con ellos, porque sus aportes son buenos para todos nos edificamos. Efectivamente, la cuestión de los términos, de las traducciones, de las transliteraciones, han cambiado mucho los conceptos, ¿no? Hay muchos conceptos que a través de nuestras traducciones que nosotros recibimos, entonces,
Cambió el término, cambió la definición, porque esas definiciones nos llevan a conceptos modernos, ¿cierto? En muchas ocasiones. Entonces cambian las definiciones. No deberían de cambiar, porque pues la palabra está allí. La palabra pues fue escrita de una manera y hay que escudriñarla, como dice la palabra de Dios. No hay que profundizar en ella, hay que escudriñarla para entender un poco más, ampliar un poquito más el concepto, ¿no? Por ejemplo, la palabra fornicación viene de una raíz hebrea, saná, que quiere decir ramera, fornicación, cometer adulterio, cometer idolatría. Entonces es un término mucho más amplio que simplemente dos personas que no se han casado y que entonces tienen relaciones sexuales. ¿Ve? Se da cuenta cómo las cosas son mucho más amplias en muchas ocasiones que simplemente manejar conceptos modernos, conceptos que verdaderamente han sido manipulados y tergiversados, muchos. Entonces el concepto es mucho más amplio que eso. Por eso ahora les hago también esta pregunta, la pregunta de qué es el adulterio. Si hemos escuchado, ¿no? O si alguno ha escuchado la palabra adulterio espiritual o fornicación espiritual. Entonces no sé si alguno la ha escuchado. No sé, ¿alguno quizá ha escuchado esa palabra? Pastor, yo le puedo así, de lo que yo puedo entender es frente a ese tema. Y es que la fornicación espiritual es como pasa a ver, bueno, la sociedad. Nuestra sociedad cree en muchas cosas. Creen en amuletos, creen en santos, creen en dioses, unos en Buda, unos le creen más al hombre, al creado, pues creen más al creado, creen en las vírgenes, es que hay tantas cosas, son de muchos dioses la que hay de por medio, o sea, esa es una fornicación espiritual. El adulterio espiritual tenemos al Señor, pues aparentemente tenemos al Señor, pero salimos de este matrimonio o este pacto para observar o para rendir. Eso es un tema de idolatría más, porque por último es idolatría, idolatrar otro Dios diferente al Dios verdadero, al Dios vivo. Esa sería como en esos términos. El término sí realmente amplía, es que no solo hablamos, y eso ahorita lo estaba tocando la hermana Victoria. Nosotros en el tiempo lo que hacemos es cambiar, y realmente la palabra nos enseña de que ahorita el hermano también nos habló, y es de codiciar. El hecho del deseo ya es haber entrado en pecado, ya es haber quebrantado los mandamientos. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias, mi hermano. A ver, alguien más que me quiera decir. Ahorita se me dio la cacha. ¿Qué es adulterar? Adulterar es, hay un documento que se escribe, vamos a dar un documento normal, y por ejemplo dicen adulteró el documento, adulteró la escritura, aquí hubo una adulteración de eso. Adulterar es cambiar lo que está escrito para beneficio de algunos. Entonces digo yo, la pluma mentirosa de los escribas es adulterio. Ese, creo yo, puede ser el adulterio espiritual. ¿Sí? Okay. Tratar de cambiar lo que la ley de Dios demanda para beneficio de otras personas, ¿sí? Entonces, a mí me parece eso, ¿no? Que podría ser un adulterio como espiritual. Ah, interesante, mi hermano. Interesante. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, allí en el libro del profeta Jeremías se habla sobre Jeremías 8:8, ¿no? Sobre cómo adulteraron la palabra, ¿no? La pluma mentirosa adulteró la palabra de Dios. O sea, ha cambiado la palabra de Dios, ¿no? La pluma mentirosa. Interesante eso, mi hermano. Muy, muy interesante. Mi hermana. Mire, lo que pasa es que usted sabe que el mundo está bajo el mal. Entonces, a las personas le dicen, cuando usted está casado con una persona, entonces usted ahí está cometiendo adulterio. O sea, cuando usted se casa frente a un hombre, ¿no? Frente a una religión, bueno, algo de nada. Pero la gente le dice, pero si usted no es casado, usted está fornicando. O sea, si usted no es casado, y ahí vamos al punto, disculpe que la interrumpa, voy al punto nuevamente de lo que aportaba mi hermano Willington. Creo que sí, que hablaba mi hermano sobre
que hay algo que hay que agregarle a esa unión para que se convierta en un verdadero matrimonio, que es de lo que su merced está hablando ahora, y es que su merced síganos, vuelve y nos resume por favor lo que acaba de decir. Entonces yo voy y le digo al pastor, mire que yo estoy engañando a Manuel, pero usted es casada con él, no, bueno, usted está fornicando, o sea, usted fornica, pero no, pero si yo estuviera casada con él, entonces me diría, no, usted está cometiendo adulterio porque usted ya se casó, o sea, es el pensamiento que tiene como el hombre, ¿sí, pastor? Uh-huh. Pero o sea, nosotros estamos casados con el Señor. Mire, el Señor habla del pueblo y él dice que es su esposa, ¿sí? Porque él ya lo tomó. Pero entonces, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que ver la misericordia del Señor cuando Él nos dice, no tiene que estar al frente de un hombre, de una persona humana, para que usted le digan que usted es casada, que usted está cometiendo adulterio solo por casada. Uh-huh. No. Pues no sé, eso es lo que me viene a mi entonces. Gracias. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. No, muy interesante. Todo está muy interesante, los aportes. ¿Por qué le hago la pregunta sobre el adulterio espiritual? Porque ese es uno de los conceptos también que se ha manejado dentro de la religión, ¿no? El adulterio espiritual. No, esa es una fornicación espiritual. Entonces, las personas dicen fornicación espiritual, dicen adulterio espiritual, y la tendencia a relacionarlo con algo que tiene que ver no necesariamente con algo físico, con nuestro cuerpo, sino con algo que tiene que ver en digamos, la idolatría. Entonces, la idolatría es un acto de adulterio, y en muchas ocasiones la palabra también lo llama fornicación, la idolatría. Ahora, ¿por qué hacía la pregunta yo? ¿Por qué hago la pregunta? Porque es importante entender, bueno, primero que todo, adulterio espiritual y fornicación espiritual, pues es su origen se remonta a el mismo fundador del Israel espiritual. O sea, no existe. No existe. A nosotros nos enseñaron, hay términos que nos han enseñado que no existen. Entonces nos enseñaron, por ejemplo, Israel espiritual. Entonces, el Israel espiritual, ya sabemos que el Israel espiritual no existe, ¿no? No existe. Entonces, no, que es que nosotros somos el Israel espiritual. No, tal cosa no existe. Eso no existe. Eso no existe sino en la mentira, en la pluma mentirosa, como ahorita nos decía nuestro hermano Álvaro. Una pluma mentirosa de los escribas que hoy en día crean teologías. Ellos crean sus teologías, ¿no? Y entonces sus libros de teología, ellos crean entonces que hay un Israel espiritual, y entonces que también hay un adulterio espiritual y que hay una fornicación espiritual. No, adulterio tiene que ver tanto en lo físico como tiene que ver en términos de idolatría, por ejemplo, en términos de buscar a otros dioses. Eso también se llama adulterio o fornicación también. Y efectivamente es tan pecado el uno como tan pecado el otro. Bueno, entonces algunos, no, pero eso solamente es un pecado de adulterio espiritual, eso es una fornicación espiritual, es como que lo estoy pormenorizando, como lo estoy dando como menor, ¿no? Como un pecado menor. Bueno, pero no es físico, es algo espiritual. Eso no, tal cosa, les repito, mis hermanos, no existe. A veces nosotros creo que hemos usado el concepto, inclusive, el concepto de, no, es que eso es una fornicación espiritual. No, tal cosa no existe. Para el Señor fornicación es fornicación, y fornicación sucede tanto en lo físico como cuando se adoran otros dioses, por ejemplo, o cuando algunas personas se arrodillan delante de un madero, delante de un yeso, o de lo que sea, delante de un muñeco. Se llama adulterio y fornicación. Entonces, lo uno y lo otro son igualmente aberraciones delante del Señor, que no podemos minimizar ni lo uno ni lo otro. Bueno, yo quiero, bueno, ya que escuché algunas cosas importantes de los hermanos, quiero ir a unos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a estos pasajes y usando en algunas ocasiones la definición, o manejando la definición que algunos hermanos tienen con respecto, por ejemplo, a la fornicación, en el sentido de que no porque dos personas se hayan unido están casados. Algunos manejan ese concepto. Es más, entiendo por lo que me acaba de decir, por ejemplo, mi hermana Victoria, y creo que es un concepto que se ha manejado, o que todavía lo manejan muchas personas, muchos predicadores, en cuanto a que una persona, entre comillas, que está viviendo con otra, pero no se ha casado, esa persona está en fornicación. Y bueno, ahí hay varios errores, ¿cierto? Ahí hay varios errores. Entonces, si una persona que está viviendo con otra y no se ha casado, entonces, y mi hermano, me causó mucha inquietud eso, que mi hermano Willington decía, es que hay como que falta algo, ¿no? Ahí falta algo.
¿Qué es eso que falta? ¿Qué es lo que falta allí? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que falta allí? Tal vez lo único que falta allí es el entendimiento. Tal vez sería lo único que falta, el entendimiento, la sabiduría, la verdadera comprensión, el conocer las Escrituras para entender que verdaderamente dos personas que están viviendo, que se fueron a vivir las dos personas, pues son esposo y esposa. Entonces ahí lo único que falta es entender. Y muchos que no han entendido y piensan que porque no ha habido, entre comillas, una ceremonia, como les decía hace 8 días, o porque no ha habido un representante religioso allí, una persona que sea, digamos, de una posición, entre comillas, ¿no?, relevante dentro de una religión, entonces esa persona sí puede decretar o establecer que esas dos hombre y mujer están verdaderamente casados, ¿no? Y hace 8 días les decía a los hermanos, bíblicamente también, que es que el matrimonio lo creó el Señor Jesús. Entonces, a ver, ¿yo los declaro? No, yo no los declaro. Entonces, ¿quién los declara? ¿Quién los declara esposo y esposa? ¿Quién es el que los está declarando por la palabra de Dios, esposo y esposa? Quiero que vayamos a estos pasajes de la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, vamos un momento a estos pasajes de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice, vea, Génesis, por ejemplo. Vamos a mirar aquí a Génesis. Génesis 11:29. Génesis 11:29 dice de la siguiente manera, dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. O sea, cada uno tomó su mujer. Tomó su mujer, ese tomó su mujer. Bueno, tomaron sus mujeres, dice. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. ¿Cuántos saben que se llamaba Sarai? Pues Sarai, que más adelante, pues el Señor le cambió el nombre a Sarai y vino a llamarse Sara. Entonces, Abraham, aquí es Abraham, no, aquí no es Abraham. Bueno, dice Abraham. Tomó a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, para de Milca y de Isca. Bueno, tomaron para sí mujeres. Ellos tomaron sus mujeres. Y todo el mundo sabía que esa era la mujer de Abraham, que era Sarai. Entonces aquí, bueno, la pregunta, y yo le agradezco mucho a mi hermano Willington por esa inquietud que puso aquí en medio de nosotros, ¿no? Con respecto a qué les faltó a Abraham y a Sarai después de que la tomó por mujer. ¿Qué les faltó? Habría que hacer esa pregunta, ¿no? Importante. ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó un pastor? ¿O será que allí hubo un pastor? ¿O será que allí hubo un sacerdote católico? ¿O será que allí hubo un imán de los musulmanes, del Islam? ¿Será que allí hubo un imán de musulmán y los casó? ¿O será que allí hubo un notario público? ¿O será que allí hubo un juez? Y entonces, de esa manera, pues para que Abraham y Sarai pues no quedaran como fue la palabra que se usó por aquí de pronto, no sé si tomé nota, no tomé nota, como de pronto que están como viviendo en contubernio o no sé, ¿no? Bueno, bíblicamente la mujer que se conoce de Abraham, pues, y que el Señor la confirmó como su esposa, fue a Sara, ¿no? Tan así que le cambió el nombre, ¿no? Entonces, esos pasajes me tienen que hacer pensar un poco más allá. Entonces, ¿qué falta? De acuerdo al aporte que hacía mi hermano Willington, dice, hay algo más que hay que agregarle, algo más que hay que agregarle. Bíblicamente lo que hay que agregarle es el entendimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que hay que agregarle que las personas tienen que entender que cuando usted se lleva a una mujer a vivir con usted, pues es su esposa y ese es su esposo. Eso es lo que las personas tienen que entender, que cuando esa persona no ha entendido eso y cree que está allí viviendo y simplemente pues son dos personas que no tienen delante del Señor, delante de Dios, delante del Señor Jesús ningún compromiso, pues dos personas que no han comprendido las Escrituras y que muy seguramente andarán con esa y con otra y con otra y con otra y andarán en fornicaciones, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí sí se aplicará la palabra moderna, ¿no? Promiscuidad, ¿no? Teniendo esposo por todos lados, ¿no? Un esposo por 3 meses, un esposo por 4 meses, un esposo por 5 meses y así sucesivamente andan las personas, ¿no? Eso es importante aclararlo. Delante del Señor es su esposa, es su esposo. Usted se va a vivir con ella, la tomó por mujer, es su mujer delante de todos. Esa es su mujer con la que está conviviendo, es su mujer. Que usted no lo haya comprendido, pues bueno, eso no significa que no lo sea. Pero si usted está conviviendo con esa persona, se la llevó a vivir, es su mujer delante de él. Es su esposa y es su esposo. Vamos con otro pasaje de la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 29, versículo 21 al 23.
y dice así, mire, dice, entonces dijo Jacob a Labán. Ya sabemos quién es Jacob, ¿no? Estoy citándole los más relevantes personajes bíblicos, ¿no? Los más relevantes personajes bíblicos y sus esposas. O es que estaban viviendo en unión libre, porque entonces a la luz del concepto moderno, a la luz de conceptos modernos, pues Abraham entonces estaba viviendo en unión libre. Abraham estaba viviendo en unión libre porque pues no hay un documento, no hay un juez, no hay un notario, no hay un cura católico, no hay un pastor evangélico. Y bueno, entonces estaban viviendo en unión libre y estaban en pecado. De eso es lo que algunos creen que estuvo pasando allí. Y si es así, entonces ¿por qué el Señor llamaba a Sarai la esposa de Abraham? Bueno, Génesis 29, versículo 21, dice así, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán aquí Labán hizo una celebración. Bueno, entonces aquí hay una celebración, que es Labán. Dice que Labán tomó a los hombres y él hizo una celebración porque iba a entregar su hija a Jacob. Entonces él hizo una celebración, pero no dice aquí la palabra de Dios que aquí había que hacer una ceremonia con un ritual y que entonces, no, nada de eso. Eso no existe. Ahora, no que no se pueda hacer una celebración, como ya se los dije en días pasados, no que no se pueda hacer una celebración, no que yo me pueda alegrar. Por supuesto que yo me puedo alegrar, por supuesto. Es más, se supone que debo estar alegre, se supone que debo estar muy contento. Y si quiero hacer una celebración e invitar a algunas personas y compartir con ellos, y por supuesto. Y si quiero invitar a algún hermano, una hermana, un pastor, lo que sea, que quiera invitar yo. Y si quiero que los hermanos oren por mí, pues los hermanos pueden orar por usted y oraremos todos por todos. Y si quiero que el predicador, cualquier persona que esté allí, quiero que ore por mí, y si quiero hacer unos votos en frente de las personas y decirles en frente de todo el mundo que esa es mi esposa y que yo soy su esposo, pues lo podemos hacer. No hay ningún impedimento con respecto a esto. Lo que no hay es una obligación de hacerlo, para que nos quede muy claro esa parte. No hay ninguna obligación. No existe ese ritual. No existe. Tan es casado, y hago énfasis en esto, bíblicamente, tan es casado la persona que quiero hacer énfasis también en la palabra, ¿no? La persona que quiso, no que tuvo que, no, la persona que quiso hacer una celebración es tan casada como la persona que quizá o no quiso o no pudo hacer una celebración. Son tan casados delante de Dios las dos parejas. Las dos parejas son igualmente casados, para que nos quede 100% claro esto que estoy hablando, porque eso es bíblico. Entonces dijo Jacob a Labán, Génesis 29, dice, dame mi mujer. Ya aquí Jacob está hablando de la hija de Labán como su mujer, como su esposa. Dice, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y la trajo, y él se llegó a Lea. E hizo Jacob así y cumplió y se llegó a ella. En el versículo 28, Jacob también toma a la otra hermana. Dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él dio a Raquel su hija por esposa. También dio a Raquel por esposa. También, o sea, también fue su esposa. Bueno, entonces sigo con la inquietud para ver que los hermanos, por favor, comprendamos bíblicamente estas cosas. Bueno, para que las comprendamos bíblicamente. Es importante entenderlas. Vuelvo y hago énfasis en esto que dijo mi hermano, que fue muy interesante. Que faltaba algo por agregarle. Sí, falta que las personas entendamos que delante del Señor, un varón que se va con una mujer, la toma por mujer, así no tenga una ceremonia, ya sea de carácter civil o de carácter religioso, esa mujer y ese varón son esposo y esposa. Vamos a Génesis capítulo 38. Miremos aquí, vamos a otro ejemplo. Génesis capítulo 38. Dice, a ver, ya hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, hemos visto a Jacob. Ahora miremos a Judá. Y a ver, Abraham
Isaac, Jacob. ¿Acaso el Señor los llama a ellos no sé, viviendo en concubinato? ¿O estos tres pecaron porque estaban viviendo en unión libre? ¿Acaso no llama a sus esposas o a sus mujeres sus esposas? ¿No les dice sus esposas? ¿Y en cuántos de ellos la palabra de Dios muestra algún tipo de celebración, ya sea civil o religiosa? No existe tal cosa, no existe. A veces estas cosas como que incomodan un poco a algunos porque bueno, es normal. Nos incomodamos por muchas cosas porque nosotros manejamos conceptos y teología. Manejamos mucha teología, entonces nos incomodamos. Porque es lo que siempre nos han dicho y nos han enseñado. Entonces, no me parece, yo no creo, a mí a mí eso no me parece que debería ser así. Entonces, bueno, esas son las cosas de conceptos personales, son conceptos personales. Bueno, tenemos que aprender a hacer la separación entre un concepto personal y lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo diferente a mi concepto personal, entonces es importante la corrección, y aceptar que yo estoy equivocado. Yo tengo que aceptar que estoy equivocado. Bueno, tengo por acá a mi hermana Sandra, mi hermana Sandrita. Cuéntenos, mi hermana, ¿qué nos quiere compartir? Muy buenas noches, pastor. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Pastor, no, es que yo tenía pues una inquietud con respecto a las Escrituras con Jacob, ¿no? Que Jacob, pues él era casado con Lea, pero amaba a Raquel, pero él tuvo hijos con Raquel y tuvo hijos con Lea. Correcto. Y pues no obstante, él se acostaba con las concubinas de cada una también, o sea, correcto, para procrear. Entonces, correcto. El que estaba cometiendo en ese momento. Sobre esa parte se han tejido enseñanzas, conceptos, ¿cierto? Hay cosas que yo practico en la palabra de Dios, y es cuando la palabra de Dios calla, yo callo. Cuando la palabra de Dios habla, yo hablo, porque yo no puedo añadir ni quitar a lo que está escrito. Bueno, ¿hasta qué punto el Señor dio permiso, orden en la palabra de Dios a los varones para tener esposas? Pues la palabra de Dios me muestra que tanto Abraham tuvo más de una esposa, tanto Isaac no habla de esa manera. De Jacob sí habla que tuvo varias esposas. El rey David tuvo varias esposas. Y el Señor no lo acusó de este delito a ellos. Y eso es algo real y es bíblico. ¿Cuántos problemas pudieron haber venido por causa de estas situaciones? Bueno, vinieron muchos problemas, y de eso podemos dar fe hoy en día, ¿no? De cosas que trajeron muchos problemas a futuro, de los cuales aún hoy en día estamos viviendo. Por ejemplo, si vemos la división que se creó entre el hijo de Abraham con la esclava y el hijo con su esposa, eso trae consecuencias hasta nuestros días. Trajo muchas consecuencias, pero el Señor no lo juzgó por eso. Por ejemplo, de la misma manera puedo decir de los hijos del rey David, por ejemplo. De los hijos del rey David podemos ver que eran hijos de diferentes esposas, y hubo muchos problemas, muchísimos problemas. Hasta nuestros tiempos vienen los problemas. Pero yo no he visto en la palabra de Dios, ahora, después de Jacob, por ejemplo, después de Jacob, el Señor envía una ley que es la ley de Dios. Después de Jacob, y estamos hablando de cuando el Señor da la ley a Moisés. Y Moisés es mucho tiempo después de Jacob, ¿cierto? Había una orden, un mandamiento de parte del Señor, que no sé hasta dónde era el límite de esa parte, no sé, porque vuelvo y les digo, mis hermanos, en esa parte la Biblia calla y yo callo, en el sentido de el Señor nunca acusó ni de adúltero ni de fornicario a Abraham, o corríjame ustedes por favor si es contrario a lo que estoy diciendo, si el Señor los acusó a ellos de adúlteros, o a Isaac o a Jacob si los acusó de adulterio, a David sí lo acusó de adulterio, pero a ellos los acusó, no los acusó, ¿cierto? Entonces viene después la ley, y el Señor da la ley y da unos mandamientos al pueblo de Israel,
y es sobre los cuales, sobre esa ley y sobre esos mandamientos que vinieron después de Jacob, sobre esa ley y sobre esos mandamientos que el Señor le dio a Moisés, es sobre los cuales nosotros que somos el pueblo de Dios hemos empezado a caminar en ellos, ¿ok? Eso es importante entenderlo, es importante entender eso. Bueno, y vienen otros pasajes de la palabra de Dios y de la ley que también son bastante inquietantes, ¿no? En lo personal yo digo que son muy inquietantes, en donde el Señor da o permite o establece dentro de su ley, por ejemplo, la carta de divorcio. Bueno, entonces yo tengo que aceptar todas estas cosas y entender. Y cada día más le pedimos más sabiduría del Señor para entender y para ir comprendiendo más. Y quizá muchas cosas iremos comprendiendo mucho más adelante. Por el momento, esta ley el Señor nos la ha dado a nosotros porque somos del pueblo de Israel que vino a ser después de Jacob, ¿no? Después de Jacob vino el Señor a traer esta ley al pueblo de Israel. Y es sobre la ley sobre la cual estamos caminando y es sobre esta ley sobre la cual estamos entendiendo para no transgredirla. De todas maneras, siguen habiendo inquietudes, ¿no? Con respecto a esta parte, siguen habiendo inquietudes. Y seguirán habiendo inquietudes. Y tal vez algún día el Señor nos mostrará realmente qué sucedió allí para que nos quede mucho más claro. Podemos decir muchas cosas. A ver, yo podría decir muchas cosas con respecto a lo que sucedió con Abraham, ¿no? Que él no quería, que una cosa, que la otra. Pero al final sucedió, ¿no? Al final sucedió y bueno, de ahí sucedió y de ahí se han desprendido, como les digo, mis hermanos, muchos problemas. Pero ¿acaso no estaba esto dentro de la soberanía de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Podemos decir de Jacob, bueno, que Jacob pues tampoco quería, que fue engañado por su tío Labán. Sin embargo, pues él apeló para tener la segunda esposa. Entonces son inquietudes que siempre van a quedar allí, ¿no? Esos de todas maneras siempre van a generar inquietudes. A ver, alguno podrá decir, es que la orden del Señor era creced y multiplicaos, ¿no? Entonces, bueno, y efectivamente en el comienzo de los tiempos de las Escrituras, pues la unión eran entre personas, esposas, familiares, porque pues, la orden del Señor era multiplicarse, ¿no? Puede ser otra razón también, ¿no? Podría ser otra razón. No estoy afirmando 100% de que sea así. Podría ser otra razón, porque pues es lo que podemos leer hasta el momento en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero luego viene la ley, y bueno, la ley está dada para el pueblo de Israel, y el Señor regula muchas cosas allí, ordena muchas cosas allí, establece mandamientos, decretos para sus hijos. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, y es sobre los cuales pues nosotros estamos procurando caminar, ¿no? Lo que pasó hacia atrás, bueno, muchas cosas pudieron haber pasado. De hecho, el mismo Abraham, de acuerdo a la Escritura, pues estaba casado, Sarai era su hermana. Entonces, ¿qué sucedía en aquella época? Bueno, pues el Señor mandaba, Él es soberano, Él manda. No acostumbro mucho a usar la palabra permite, porque el Señor no permite, Él manda, Él establece, Él ordena, Él decreta. Él es soberano. Entonces, su soberanía, Él estableció las cosas de esa manera. Y bueno, esa es su manera. Así lo estableció Él. Después vienen otras leyes para nosotros. Bueno, les digo, mis hermanos, sobre esas leyes estamos nosotros procurando aprender para ponerlas por obra, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana Sandra, ¿qué más nos quería aportar? Sí, Pastor, no era con respecto a lo que dijo mi hermana Victoria, que las cosas fueron, puestas por el Señor. ¿Por qué? Porque todo tenía que llevarnos a que el Señor tenía que venir de una descendencia. Entonces, donde sacó por ejemplo, Abraham, el hijo de la promesa y el de la que no era la promesa. Entonces, como dice, el Señor es soberano, Él hace como quiere, Él dispone como quiere, y pues obviamente en la Escritura el Señor no ha reprochado ese acto de ninguno de los dos, pues porque el Señor dispuso que tenía que ser así, porque tenían que cumplirse, así como colocó a Judas Iscariote, que lo iba a entregar, lo iba a vender para que se cumplieran las Escrituras. Entonces todo es un cumplimiento para mí, ya lo que el Señor me ha dejado claro. Amén, mi hermano. Mira, amén.
Es tan increíble, tan hermoso y tan insondable además, ¿no? Que dice la palabra, bueno, que el Señor trae a Jacob, por ejemplo, y sobre Jacob unas tribus, y ese es su pueblo que él iba a escoger, pero el Señor establece que iba a ser de 2 esposas diferentes y de 2 esclavas también, además de las 2 esposas. Entonces, bueno, pero eso el Señor lo estableció, y Él lo dice desde antes de la fundación de este mundo, porque los que iban a ser salvos, los que Él iba a llamar, pues él los escribió en el libro de la vida que fue escrito antes de la fundación del mundo. Así que todo esto lo decretó desde antes que el Señor fundara el mundo, ¿no? Entonces son cosas que a veces nos cuesta un poco entenderlas, pero creo que es más fácil si las aceptamos como el Señor las ha mandado. Y bueno, como que de esa manera puedo decir, bueno, Señor, tú eres insondable, tu sabiduría es insondable y la mía es totalmente limitada, ¿no? Yo no sé absolutamente nada, el Señor lo sabe todo. Él sabe todo, lo del pasado, lo del presente, lo del futuro. Yo no sé absolutamente nada. Entonces, si el Señor no estableció un juicio para Jacob o para Abraham por esto que ocurrió en sus vidas, pues bueno, yo no puedo hacerlo porque no está establecido en la palabra de Dios tal cosa. Bueno, por esas cosas no lo puedo hacer. Mi hermano Álvaro lo vi con la mano levantada. ¿Qué nos quiere aportar, mi hermano? Pastor, yo quiero hacer una pregunta que, pues, a mi concepto es una pregunta como boba. No hay pregunta boba, mi hermano. Disculpe. No hay pregunta boba. La voy a hacer porque quiero salirme de esa inquietud, tengo una inquietud de mucho tiempo, y es acerca del adulterio, claro, el adulterio. Correcto. En un matrimonio, digamos, vamos a hacer en ese caso la mujer o el hombre, cualquiera de los dos están casados, él tiene, vámonos al hombre, él tiene una aventura por fuera, digamos hoy, ayer, la semana pasada, tuvo su aventura con otra mujer y todo, ¿listo? Hablemos de previo conocimiento de la otra persona o sin previo conocimiento. Dice la palabra, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Okay. Ya. Este señor se llegó nuevamente a su esposa. Sin previo conocimiento de la esposa tuvo una aventura. Dice la Biblia que los dos serán una sola carne. En ese momento la mujer pasa también a ser adúltera, por lo que hubo ese adulterio de parte de él. Y en el otro caso, sin previo conocimiento, o con previo conocimiento, ella sabe que tuvo y continúa con él, ella también pasaría, o él pasaría a ser adúltera o adúltero. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Antes quiero hacer una correccioncita pequeña de palabras que a veces uno usa, pero que pues es importante corregirlas, ¿no? La palabra aventura, ¿no? Entonces la palabra aventura pues no es bíblica, ¿no? La palabra aventura no está en las escrituras, es una palabra moderna que usamos muy frecuentemente, que pues bueno, como que eso es de los mismos creadores de la canita al aire, ¿no? De los creadores de la canita al aire, entonces viene la aventura. Y eso tiene que ver con minimizar la gravedad del pecado, ¿no? Del ser humano. Entonces, bueno, la palabra de Dios dice adulterio, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una relación por fuera de su matrimonio, sea hombre o sea mujer, pues esa persona está adulterando. No se está casando. O sea, ya en ese caso, la palabra de Dios no dice esa persona se está casando con la otra. No, dice esa persona está adulterando, ¿no? Está cometiendo una perversión sexual, un acto de perversión sexual que está tipificado por la ley, y de hecho hay una ley, la palabra de Dios tocante a esto habla de la ley de las adúlteras, ¿no? La ley de las adúlteras. Entonces, y para eso nos referimos, por ejemplo, a Levíticos capítulo 20, versículo 10, creo, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 también habla sobre la ley de las adúlteras, ¿no? Bueno, allí hay un adulterio, ¿no? Hay un adulterio, ¿no? Es muy importante aclarar eso, hay un adulterio. Ahora, el hecho de que el esposo o la esposa hayan cometido adulterio,
no significa que el cónyuge que no lo hizo también esté cayendo en adulterio. Creo que eso fue más o menos lo que le entendí, mi hermano Álvaro. Sí, creo que fue más o menos... Pero yo pregunto, Okay. si hay previo conocimiento de la otra pareja, de la pareja o del esposo o la esposa, ¿se puede dar eso así? Esa es mi pregunta. Ya le entendí, no le había entendido esa parte. O sea que hay un consentimiento de la persona, consentimiento entre comillas de la parte afectada, ¿cierto? Entre comillas de la parte afectada, entre comillas de la parte afectada. Bueno, hay muchas cosas que habría que comprender acá, ¿no? Hay muchas cosas. El apóstol Saulo, a mí me gusta este pasaje que toca el apóstol Saulo, dice, creo que está en Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, 7.1 dice, acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. Muy importante ese pasaje. Ese pasaje, ahí donde lo vemos, que yo no sé por qué lo pusieron entre paréntesis en esta versión. Perdón, en esta versión que yo manejo, es que entre paréntesis, no sé si por qué. Yo no creo que originalmente voy a investigar eso, pero no creo que esté originalmente entre paréntesis eso, ¿no? Dice, hablo con los que conocen la ley. Ahora, una persona que permite este tipo de cosas dentro de su relación familiar, pues primero que todo no conoce la ley. No estamos hablando de personas que no conocen la ley, y uno de los llamados de atención que el Señor hacía o que el Señor hace a nosotros, a su pueblo, es que no hagamos conforme las tradiciones y las perversiones de las naciones a donde vamos a ir. Bueno, entonces hay muchas perversiones a donde vamos a ir. ¿Por qué hay perversiones? Porque hay culturas, hay fenómenos culturales, hay tradiciones, hay permisividad. Por ejemplo, en nuestro país, y esto lo digo con mucho respeto de los hermanos, pero culturalmente hay áreas, pero no voy a nombrar el área, donde casi que es normal y casi que está dentro de la cultura que el esposo tenga una amante. Casi que es parte de la cultura de esa zona geográfica de nuestro país, ¿no? Casi que es como que eso es cultural. Y de hecho, no solamente cultural esa parte, sino que también es muy cultural, muy perverso dentro de esa parte de nuestra geografía, de nuestro país, que hasta haya perversiones con animales. Y son cosas que cuando las miro en la palabra de Dios, veo que se maneja mucha perversión por fuera. Y por supuesto, todo esto agrede la palabra de Dios, ¿no? Así que si la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice, por ejemplo, le citaba a Levítico. Vamos un momentito a Levítico. Aquí está. Vamos, Génesis, Éxodo, Levítico. Dice, le citaba esa parte de Levítico. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta es parte de la ley de las adúlteras, ¿no? O de los adúlteros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se está cometiendo un acto de perversión sexual o de una fornicación, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si una persona es permisiva, pues está violando la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios está diciendo literalmente aquí, textualmente, la ley dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, ya está infringiendo la ley, ¿no? De entrada ya está violando la ley. Así que si un hombre esposo o una esposa permiten que estas cosas sucedan dentro de su matrimonio, esta persona está permitiendo que se viole la ley de Dios. Así que muy difícilmente esta persona, pues, como dice Saúl o Pablo, no conoce la ley de Dios y por consiguiente la va a violar. En ese caso está violando la ley de Dios, porque se está permitiendo esto, está permitiendo que se viole estos decretos, mandamientos y institutos que están dentro de la palabra de Dios, ¿no? Si una persona permite eso, pues es como si yo permito, entre comillas, o sea, acepto que está bien y es correcto que dos personas del mismo sexo, y yo lo consiento y lo acepto y digo, sí, está bien, es ok que dos personas estén unidas, esas dos personas son del mismo sexo, está bien. Yo en ese momento, yo por mi permisividad, porque yo creo que sí está bien, yo ya estoy violando la ley de Dios, yo la estoy violando, porque no estoy entendiendo, no estoy aceptando, no estoy confirmando que la ley de Dios dice que no es perversión. Entonces yo mismo tengo que decir, eso es perversión. Y si yo acepto que mi esposa o que mi esposo anden en adulterio,
yo estoy permitiendo que haya una perversión dentro de mi familia. O sea que yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con la perversión y estoy de esa manera yendo en contra de la ley de Dios. No sé si me hice entender, mi hermano Álvaro. ¿Sí? Sí, perfecto. Eso sí, perfecto, sí, gracias. Muy bien. Sí, mi hermano, es por ahí la cosa. Bueno, sí, o sea, si yo acepto que algo que el Señor llama perversión sexual, yo lo confirmo y digo que está bien, yo en ese momento estoy cayendo también en un delito, estoy violando la ley de Dios, porque yo estoy aceptando lo que Dios ha determinado como que es perverso. Entonces no podría yo aceptar tal cosa, no se puede aceptar. Bueno, entonces no, está muy bien el aporte, mi hermano. Muchas gracias, muy interesante el aporte. No lo había comprendido al comienzo, pero muy interesante ese aporte. Quiero que terminemos leyendo estos pasajes que les decía que quiero leerlos para que confirmemos esta parte. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, se nos va muy rápido. De hecho, la misma ley de Dios dice no cometerás adulterio, ¿no? Entonces, si ya la ley de Dios dice no cometerás adulterio y yo acepto que se cometa adulterio, yo estoy participando en que se viole la ley de Dios, ¿no? Vea cómo todas estas cosas. Y qué interesante, mi hermano, nunca había analizado ese tipo de ejemplos desde esa perspectiva, desde ese punto. Porque hay personas que han permitido dentro de sus familias que estas cosas ocurran, la permiten. O sea, son partícipes de que se viole la ley de Dios. Y no se puede ser partícipe de que se viole la ley de Dios temor de que me van a abandonar o que me van a dejar. No se puede hacer eso. No está bien porque se está violando la ley de Dios. El Señor dice, no cometerás adulterio. Yo no puedo decir, está bien que lo cometa mi esposo o está bien que lo cometa mi esposa. No, tal cosa no es posible. No. Qué interesante analizarlo desde ese ejemplo que nos da mi hermano. Mi hermana Joana, cuéntenos, mi hermana. Pastor, una preguntita. ¿Y si por causa de fornicación o por causa de adulterio el esposo o la esposa se divorcia, o sea, el incrédulo se divorcia, entonces la otra persona, la que es creyente, se vuelve y se casa, se puede volver a casar o hace que la persona con la que se case adultere? Gracias, mi hermana, por la pregunta. Gracias por la pregunta, mi hermana. Esa pregunta es muy interesante. Mire, al Señor Jesucristo le hicieron esa pregunta, ¿cierto? A él le hicieron esa pregunta. Y antes de seguir adelante con la respuesta para mi hermana y para muchos que creo que tenemos esa inquietud y hemos tenido esa inquietud durante mucho tiempo, vale la pena primero analizar ciertas cosas que el Señor dice en su palabra, ¿cierto? Por ejemplo, algo que el Señor dice con respecto al duro corazón, al corazón duro. El corazón duro inicialmente no quiere perdonar, ¿no? El corazón cambiado y transformado, por supuesto no estamos hablando de que no hay dolor, hay mucho dolor en las personas, en los hermanos, en las hermanas, hay mucho dolor, es algo de lo cual pues obviamente se va a sufrir, pero algo muy importante a tener en cuenta y es, como dice la palabra de Dios, si tu hermano o tu hermana te piden perdón, perdónalo, dice el Señor, ¿cierto? Dice perdónalo. Entonces, quiero primero, antes de dar mi respuesta, quiero hacer énfasis en esa parte, ¿no? En esa parte, con respecto al perdón. Quiero abrirme con respecto al perdón, que es lo primero que se debe dar cuando una persona es lastimada u ofendida, o dañada de cierta manera. Entonces, siempre apelar inicialmente a el perdón cuando la persona viene en arrepentimiento a pedirme que así sea, que lo perdone. Bueno, entonces eso es muy importante, el perdón. Entonces, antes de ir un poco más adelante con la respuesta a la pregunta de mi hermana Joana, ahora, el divorcio en la palabra de Dios tiene causales. Sí, tiene causales. La pregunta es, ¿existe el divorcio en la palabra de Dios? Sí existe el divorcio en la palabra de Dios. Sí existe. Sí existe el divorcio en la palabra de Dios. Por supuesto que sí existe. Y es algo de lo que muchos predicadores a veces tenemos temor de hablar y de tocar esos temas porque no queremos
caer, y lo digo con temor en lo particular, en lo personal, no quiero caer en transgredir la ley de Dios. El Señor me libre de querer hacer algo como tal o de ser permisivo en algo que el Señor no lo es. Entonces, si el Señor juzga, yo no tengo otra cosa que juzgar. Si el Señor habla sobre la redención y el perdón, yo también debo hablar sobre la redención y el perdón. Pero si el Señor habla sobre la fornicación y cuando el adulterio se convierte en un acto de fornicación, o sea, cuando dice la misma palabra de Dios, hay pasajes muy interesantes. Mire, hay pasajes como Jeremías capítulo 3, hay pasajes como Ezequiel capítulo 16, hay pasajes como Ezequiel capítulo 23, hay pasajes como Isaías capítulo 50, hay pasajes como Deuteronomio capítulo 24, tocante al tema. Y son muy, muy interesantes esos pasajes, muy interesantes. Pero miremos un caso, miremos un caso. Miremos a Jeremías, capítulo 3. Miremos un momentito a Jeremías en el capítulo 3. Mire, entonces yo con temor y temblor, pero tengo que dar respuesta a este tipo de preguntas. Entonces quiero que miremos un momentito Jeremías, capítulo 3, versículo 9. Mire, hay una... Su merced, mi hermana, gracias, mi hermana. Antes de que lo lea, mire, antes de que lo lea, quiero que leamos también esta partecita que dice, hay algo muy bonito aquí que dice la palabra de Dios, que lo leí en estos pasajes y que ocurrieron antes de que el Señor diera carta de divorcio a su pueblo. O sea, sí existe la carta de divorcio, pero el Señor, antes de dar la carta de divorcio a su pueblo, el Señor usó esta palabra y la usó en los profetas, la usó. Dice, capítulo 2 del libro Apocalipsis, en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué podemos analizar en este corto pasaje? ¿Qué podemos analizar? Que es importante entender que aunque doloroso, que aunque muy doloroso para nosotros, los seres humanos, también se debe dar lugar y tiempo para el arrepentimiento. Que si tal cosa no existe, entonces va a venir lo otro muy seguramente va a venir lo otro. Pero ¿qué es lo primero? Esto que el Señor ha establecido y ha mandado, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, o sea, de su perversión, y no se ha arrepentido. Y ahí es cuando el caso cobra relevancia, el caso que nos citó nuestro hermano Álvaro con respecto a que esa persona pues no se está arrepintiendo y sigue, y la otra persona está muy conforme con la violación de la ley en esos casos. No es que le esté dando tiempo para que se arrepienta, no en el caso en que el hermano nos está citando, no de la manera en que el hermano nos dio el ejemplo, contrario a que de pronto hay otras parejas que pues están esperando a que el esposo o la esposa se arrepienta y continúen adelante, porque esto hace parte, mis hermanos, mire, esto hace parte de lo que el Señor habló sobre estar cimentados sobre la roca, que van a venir problemas, muchos problemas, pero si la persona no se arrepiente, entonces van a suceder cosas. ¿Okay? Van a suceder cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la carta de divorcio va a suceder. Va a suceder en el caso de adulterio. Es permitido por la palabra de Dios cuando estos casos de adulterio, y vale la pena hacer el énfasis acá, no hubo un arrepentimiento del pecado cometido y no se buscó resarcir este pecado, esta falta, y edificar nuevamente, salir adelante y pedirle al Señor que cambie nuestras vidas, que nos transforme nuestras vidas, y buscar siempre el perdón en el Señor y la edificación en el Señor y la restauración en el Señor, que no es fácil, no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil, nadie está hablando de que tal cosa sea fácil para nadie, para absolutamente nadie. Bueno, pero pues de eso se trata también, ¿no? Si la persona viene a ti a pedirte perdón, pues ¿qué dice la palabra de Dios? Pues tengo que entender que esa persona está realmente arrepentida y podemos seguir adelante y edificar sobre el arrepentimiento y buscar siempre salir adelante. ¿Que no es fácil? No es fácil. ¿Que van a haber muchas heridas? Hay muchas heridas, por supuesto que sí. Pero que sea mandatorio como tal, que en un caso de un adulterio,
¿La persona se tiene que divorciar? No, no es mandatorio, no es mandatorio. Se busca el arrepentimiento y la edificación nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando la persona no se quiere arrepentir? Entonces eso yo creo que es la pregunta bastante interesante, ¿cierto? Es una de las preguntas interesantes con respecto a esto. De lo cual, no sé, ¿qué pasaje les dije que les iba a tocar ahorita? No sé, se me pasó el pasaje que les dije que les iba a tocar. Pero bueno, permítame ver si recuerdo un poquito para darle respuesta a mi hermana. Mire, vamos un momentito a Mateo capítulo 19. ¿Cuál les dije, mi hermano? Jeremías. Ok. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. Porque Jeremías 3. Jeremías 3.8. Jeremías 3.8. Vale. Muchas gracias, mi hermano Willington, por acordarme. Porque se me ha olvidado el pasaje. Vamos a un momentito a Jeremías 3.8, mire. Jeremías 3.8. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, los invito a que le demos un estudio, una buena leída a esos pasajes de Jeremías, de Ezequiel 16, de Ezequiel 23, para que miremos cosas bastante importantes que el Señor nos va a hablar ahí. Mire, dice, vamos al 6, dice, me dijo el Señor Jesús en días del rey Josías, dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Aquí la rebeldía era porque estaba adulterando con el uno y con el otro. Dice, ella se va a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Esa era la rebeldía que está hablando el Señor. O sea, tenía un amante por acá, tenía un amante por allá y no se había arrepentido. Bueno, versículo 7, mire, dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. No se arrepintió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Versículo 8 dice, a ver, aquí hay un error de traducción bastante gravísimo, diría yo. Gravísimo. Ok, aquí dice la palabra de Dios, mire, dice Jeremías capítulo 3, versículo 8, dice así, dice, ella vio que por haber, ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia, en su escritura? ¿Qué dice allí, en su traducción? ¿Qué dice? Pastor, la mía dice, en el 8 dice, y vio también que yo despedí a la apóstata Israel. ¿Qué versión es esa, mi hermana? Nueva viviente, no sé. Nueva traducción viviente. Ok. Bueno. No mía, pastor, la Reina Valera. Ok, léame la Reina Valera y analizamos un poquito allí. Sí. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Vale. Sino que también fue ella y fornicó. Vale, mi hermano. Mire, dice aquí síganme aquí con el cursor que les voy a mostrar. Dice, ella vio que por haber, no dice adulterado, perdón, no dice fornicado, dice por haber adulterado. Y la palabra hebrea naab. ¿Sí la están viendo, cierto? La palabra hebrea naab es la palabra que significa adulterio, cometer adulterio. También se traduce como apostatar, en el sentido de cometer adulterio, ¿no? Entonces, vuelvo atrás un momentito. Entonces, ¿qué dice verdaderamente el pasaje? ¿Cuál es el error grave? Que no se tradujo como era. Dice, ella vio que por haber adulterado, o sea, haber sido adúltera, la rebelde Israel, adúltera. Por haber adulterado la rebelde Israel, yo le había dado la carta de divorcio. O sea, el Señor dice que Él le dio carta de divorcio, pero recordemos que atrás dice que no se arrepintió y andaba y siguió en lo mismo y que le dio carta de divorcio. Bueno, ¿por qué? Por haber adulterado. Mire, dice, y ella vio que por haber adulterado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de divorcio, de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que ella también fue, ¿y qué? ¿Qué hizo la rebelde Judá? Entonces En el mío dice, se prostituyó. Ok, porque la prostitución es fornicación, también tiene que ver con eso. De hecho, de eso está hablando, ¿no? La prostitución y fornicación tienen que ver con lo mismo. La prostitución es un acto de perversión sexual, la prostitución, que está dentro de la fornicación. Por eso se llama prostitución. Pero aquí quiero que analicemos una cosita muy importante. Mire, ella dice, aquí al comienzo dice que por haber adulterado y que la hermana lo vio y ella también fue y cometió fornicación.
O sea, las dos cosas, como les decía desde el comienzo de este tiempo de estudio, las dos cosas, y como decía mi hermano Álvaro, están totalmente relacionadas. Ella cometió adulterio y la vio su hermana y también fue y fornicó. ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo allí la palabra de Dios? Que las dos cosas están totalmente relacionadas y que cuando dice también fue y fornicó, está diciendo que el adulterio es un acto de fornicación o de perversión sexual. Y de hecho la palabra que se usa allí para fornicación es la palabra saná, que es la palabra que se tradujo después como porneia, que es la palabra para pecado de perversión sexual, porneia. Saná es la palabra en hebreo para fornicación. Y aquí atrás está la palabra, les decía, la palabra nab, que es la palabra para adulterio. Y las dos cosas están totalmente relacionadas. ¿Sí entendimos el pasaje que acabo de leerles? Entonces, bueno, yo creo que, para no alargarnos un poquito más, quiero que lo dejemos ahí y sigamos allí edificando poco a poco. Vamos edificando poco a poco para ir entendiendo ahora un poquito más adelante lo que le preguntaron al Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 19, cuando le hicieron la pregunta para hacerlo tropezar. ¿Recuerdan que la pregunta que le hicieron para hacerlo tropezar? Entonces, tengamos muy en consideración esto que les acabo de leer de la palabra de Dios para que vayamos a ir edificando poco a poco, no nos vayamos a confundir y podamos llegar a esos pasajes que han sido como pasajes de confusión para muchas personas. Bueno, de malas interpretaciones también. El pastor, mi hermano. Quería aportarle algo. Y el Señor, lo que habló por el profeta Jeremías, también lo habló con Juan, el pasaje que usted dijo ahorita, a la iglesia de Tiatira. Okay. Es ese mensaje que el Señor nos había mandado por el medio del profeta, también Él lo confirmó para el fin de los tiempos. Cuando el Señor venga por Apocalipsis 2, por la iglesia de Tiatira. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Le he dado tiempo que se arrepienta. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Mis hermanos, Señor los bendiga. Señor los guarde. Señor Jesús, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros mucha paz. Señor Jesús, nos bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.